de derecho laboral, del tema de tenemos como la ley como fuente del derecho laboral, ¿verdad? Tenemos, ese va a ser el tema de hoy, en el derecho de trabajo. Perdón, ¿qué tema dijo? Y en primer lugar tenemos la Constitución. La ley como fuente del derecho de trabajo. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos la Constitución política, ¿verdad?, de la República de Guatemala. En la Constitución política de la República de Guatemala, pues establece, establece el contenido de los derechos humanos, dicho título en capítulos, y el cual regula los derechos individuales. Lo podemos ver en el capítulo 2, los derechos sociales, que están en el capítulo 3, los derechos y deberes cívicos y políticos. Y en el capítulo también 4 está la limitación a los derechos constitucionales. Y dentro del capítulo 2, también del título 2 de la Constitución, también encontramos regulados en la sección 8 están las garantías mínimas que determinan las prestaciones en el derecho de trabajo. Derechos fundamentales que regulan las relaciones patrono y trabajadores, ¿verdad? Lo encontramos en el artículo pública. Y podemos ver entonces en la Constitución Política de la República el artículo 106, ¿verdad? De la Constitución. En el artículo 106 podemos leerlo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección en el artículo 106 de la Constitución establece que son los derechos irrenunciables. Entonces, son irrenunciables para los trabajadores y son susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Y en la forma que fija la ley, para este fin, el Estado también establece que fomentará y protegerá la negociación colectiva y que serán nulos ipso iure y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo.
en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación y limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución y en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala y en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces podemos establecer que en este artículo transcrito, la legislación guatemalteca le reconoce la calidad de derechos fundamentales a la negociación colectiva, ¿verdad? Y entendiéndose como derecho fundamental la serie de facultades reconocidas al individuo que le permiten realizar con independencia y eficacia su destino personal en el marco de una sociedad organizada. Entonces, se puede determinar que todo trabajador y patrono tienen derechos a practicar negociaciones colectivas, las cuales serán ley entre las partes y modifican las condiciones en que el trabajo debe prestarse siempre y cuando dichas modificaciones o no disminuyan, ¿verdad? Las que otorga la ley. Entonces, aquí podemos también ver que no solo en el Código de Trabajo, sino también en la Constitución, nos da derechos, ¿verdad? Y se pueden hacer también se puede organizar, ¿verdad? Entre los trabajadores y negociar con el patrono. Entonces, porque la ley no lo faculta, ¿verdad? Y tenemos lo que es el Código de Trabajo, que dentro del el Código de Trabajo está el trabajo guatemalteco, Código de Trabajo guatemalteco, que no se reconoce expresamente el derecho a negociación colectiva de una manera clara, pero así se menciona el derecho que los sindicatos de trabajadores o de patronos tienen para mejorar condiciones en que el trabajo debe prestarse a través de pactos colectivos de condiciones de trabajo, contemplando así la facultad que tienen las partes de poder cambiar dichas reglas a través de negociaciones en los cuales las partes suscriben pactos colectivos de condiciones de trabajo, a los que se les da fuerza de ley, ¿verdad? Porque cuando, de acuerdo a los derechos que tienen los trabajadores, entonces hay muchos que deciden, ¿verdad? Entre todos los trabajadores de una empresa, ¿verdad? O de una institución. Entonces, empiezan a hacer una organización de esta naturaleza. Y tienen audiencia para platicar con los patronos, para poder negociar, y siempre y cuando son en beneficio de todos los trabajadores, ¿verdad? Y que no sobrepase de los derechos que la ley nos
faculta, ¿verdad? Entonces hacen las negociaciones para hacer también pactos colectivos para poder negociar algunos derechos, ¿verdad? Algunos beneficios para los trabajadores. Hay muchos beneficios, dentro de ellos aumento de salario y pueden determinarse otras prestaciones que no están reguladas en la ley que podría ser y hacen un pacto colectivo y para poder solicitar, ¿verdad? Pero para eso primero deben de hacer un sindicato para que represente a todos los trabajadores. Y también en el Código de Trabajo, lo que no está acá está en la Constitución, ¿verdad? Entonces, es cuando pueden formar el sindicato, ¿verdad? Entonces, podemos ver en el artículo 51 del Código de Trabajo con relación a los pactos colectivos, ¿verdad? Y por los medios de los sindicatos. Vamos a ver el artículo 51 para que quede más claro, ¿verdad? Entonces, establece el artículo 51 del Código de Trabajo que todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción si la empresa por naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando este lo solicite un pacto colectivo. Al efecto se debe observar las siguientes reglas. El porcentaje a que se refiere el párrafo también en la anterior, o sea, el artículo 51, se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o cuando de la producción como de producción determinado, ¿verdad? Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Y cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios y que el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él, un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión o oficio. Entonces, tenemos que para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo,
el respectivo sindicato o patrono vaya a llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto del PAC, a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Entonces, esta es la forma, ¿verdad? Para poderse ellos hacer la negociación entre el patrono y el trabajador, ¿verdad? Para mejores condiciones de trabajo para todos los trabajadores. Y en el artículo 52 también establece el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito con 3 ejemplares bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya sea directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Y el pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y para el efecto, el funcionario a quien corresponde entregará la copia y debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos. Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del Código de Trabajo o de sus reglamentos o de leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Entonces, todo, ya haber un sindicato en una institución, ¿verdad? En una empresa, entonces, al formarse, entonces ya tienen cómo platicar con el patrono para hacer una negociación y es donde ya realizan el pacto colectivo. Entonces, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque que puedan platicar, lo hacen los del sindicato para luego llevárselo al patrono y platicar cuáles son sus pretensiones, ¿verdad? Para los trabajadores, para mejorar sus condiciones de trabajo y al estar de acuerdo el patrono y los trabajadores siempre deben dar la intervención al Ministerio de Trabajo para que haya un inspector, ¿verdad? De trabajo. Y luego ya haciendo ese pacto colectivo, deben de quedarse con una copia cada uno y enviar una copia también al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Para su aprobación. Porque como lo establece la ley, ¿verdad? Si hay alguna algo dentro del pacto, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo van a revisar cómo está, lo que contiene el pacto colectivo al que han llegado el patrono y trabajadores, pero si hay alguna violación, ¿verdad?, a la ley dentro de ese pacto colectivo, al código de trabajo, algo que no esté regulado, que pueda ser violado, lo que sea, porque lo que van a negociar son beneficios para los trabajadores, pero no menos de los que la ley señala, sino algo otros que ampliar, ¿verdad? Algunos beneficios a los que tienen derecho, ¿verdad? Entonces debe ser todo, siempre debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si me la pueden hacer o alguna duda. Sí, licenciada, buenos días. Le Sí, saluda buenos días. Carlos. Fíjese que yo Ay, tengo mucho una gusto. duda con respecto al artículo que mencionó, en donde también se podía verificar esto del del pacto colectivo, pero en la Constitución, no estoy seguro si era el artículo 106. Sí, el 106. Ujú. El 106 era. Ah, muy bien. Solo eso era, licenciada. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, podemos ver esto también y cómo deben de ser, ¿verdad? Y en el artículo, también podemos establecer en el artículo 53, en el, que en el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse también lo relativo a las profesiones, ¿verdad? A las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo también. Y la duración del pacto, la duración del pacto y el día en que debe empezar a regir. Entonces, todo eso lo tienen que estipular el trabajador y el patrón y establecerlo, ¿verdad? Entonces debe contener todo eso, ¿verdad? ¿Qué duración va a tener? Si de 1 año o de 2 años, porque si no, hasta 2 años, hasta 2 años puede tener de duración. Entonces, puede que establecer la duración del pacto y el día en que debe de comenzar a regir. Entonces, dice el Código de Trabajo que es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año, ni mayor de 3 años, ¿verdad? O sea, no puede pasar, o sea, puede ser hasta 3. Entonces, no puede ser menos, no puede ser menos de 1 año. Entonces pueden pactar ellos, bueno, este pacto va a ser en 1 año, y al otro año volver a otra vez a renovar, ¿verdad? Entonces, pero si puede tardar también 2 años o hasta 3, no más. Entonces, en muchas instituciones o empresas, la mayoría de veces siempre lo hacen por 2 años, porque para poder negociar y negociar otro nuevo pacto colectivo, ¿verdad? Entonces, en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Entonces, tienen que, antes de que venza el plazo, tienen que, ellos dicen denunciar, ¿verdad? Denunciar, donde ellos ya necesitan hacer otro nuevo pacto cada tiempo para que pueda terminar este pacto y iniciar con otro nuevo, ¿verdad? Ampliarlo o modificarlo, pero siempre con otros beneficios nuevos para los trabajadores. Entonces, porque si no lo hacen y se llega el plazo y no han presentado dicha denuncia, ¿verdad? Entonces automáticamente puede ser esta la duración por un periodo igual al que tenía el pacto colectivo. Imagínense que tenga para 2 años y no están de acuerdo, todos no están contentos con lo que los beneficios hasta ese momento y necesitan ampliarlo. Y nadie dice nada antes de que venza, por lo menos 1 mes de anticipación. Entonces, se vuelve automáticamente,
tiene una duración igual, ¿verdad? Y pasan otros 2 años con este mismo pacto, ¿verdad? Y ya muchos trabajadores no están de acuerdo porque ya no les beneficia, ¿verdad? Entonces debe tener copia de la denuncia que debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación, más el término de la estancia, ¿verdad? Dependiendo si esta denuncia del pacto colectivo se hizo tal vez en un lugar donde no hay una sede del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? En un departamento donde no hay, y entonces tienen que venir a dejar, ¿verdad? Hasta acá, al ministerio, directamente, y entonces por eso le da un día más por la distancia. Entonces, pues, tienen que hacerlo de inmediato, en los 2 días hábiles siguientes de inmediato, o tienen hasta 2 días. Y si está muy lejos porque no hay ninguna sede, entonces también un día más, ¿verdad? Entonces, las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, las vacaciones, salarios o salarios mínimos. Todo esto debe de contener, ¿verdad? Tampoco es válida la cláusula por virtud de la cual el patrón no se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Tampoco no se puede, ¿verdad? Que no estén sindicalizados. Y el lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas dos. Todo esto debe contener también esta denuncia, ¿verdad? La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en esto, siendo su único efecto el efecto de la denuncia no es para eso, sino es No se puede decir. para dejar No llega, Bien, llévale porque ya tengo un por favor, algo aquí. Algo. Ali dice si tal vez Micrófono, Levi Samuel. sí, apágalo. entonces, como les decía, que la denuncia de un pacto colectivo, condiciones de trabajo, no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en el pacto colectivo. Y el único efecto de la denuncia es dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto colectivo. Entonces, por eso lo tienen que hacer antes, por lo menos un mes antes de que vence el plazo, ¿verdad? De la que termina el pacto colectivo, para poder hacer otra negociación. Si se les olvida a los del sindicato, ¿verdad? Hacer la denuncia, entonces eh, ya no se puede hacer porque está por la nueva, ya se da por aceptado el que se tiene, y vuelve a iniciar con otros 2 años más con esos mismos beneficios en las condiciones de trabajo que tiene el pacto colectivo. Entonces, los que les gusta participar en esto, en los sindicatos, ¿verdad? Y en estas negociaciones y todo, tienen que tener claro este requisito, ¿verdad? Para poder hacerlo. Cuando forman un sindicato también deben de tener por lo menos 20 trabajadores, ¿verdad? Sindicalizados, que eso también lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Están los trabajadores que se deben de haber para poder formar el sindicato, cuántos, para ver el fundamento.
Entonces, como lo mencionamos, ¿verdad? Que las partes para que puedan negociar un nuevo pacto colectivo de trabajo tienen que denunciar, lo cual también lo establece facultades que tiene tanto para la parte patronal como la trabajadores de volver a negociar entre ellos las condiciones en que debe de prestarse el trabajo, aunque ya se haya puesto de acuerdo en un pacto. Lo más seguro es que por el paso del tiempo y las necesidades van cambiando, ¿verdad? A otros beneficios son cambiantes, tanto de la empresa como de los trabajadores, y entonces vuelven a tener que negociar las condiciones en que el trabajo deba prestarse. También en el artículo 254 del Código de Trabajo se menciona que de una manera indirecta el derecho a negociaciones colectivas, dado que al determinar que una huelga puede terminar por arreglo directo entre las partes. Y también se está hablando que previo a ese acuerdo las partes practicaron una negociación por medio de la cual solucionaron la situación y de alguna situación de huelga, ¿verdad? Cuando a veces hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces podemos ver el 254. Pues podemos ver que en el capítulo 3 de las disposiciones comunes está a la huelga y al paro, ¿verdad? Cuando ya hay un pacto colectivo de trabajo. Entonces, ni los paros dice este artículo 253 que ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas, ¿va? Entonces no pueden, no les afecta, ¿verdad? Nos puede perjudicar. Y el artículo 254 del Código de Trabajo establece que el hecho de que un paro o una huelga termina por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial, no exime de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo de conflicto. Entonces, cuando hacen un paro, hay un paro, una huelga, también deben de cuidarse, ¿verdad? De no afectar al patrono o tanto al patrono ni a los trabajadores del patrono, ¿verdad? Para que no haya delitos que lamentar, ¿verdad? Que puedan haber, porque también eso no, aunque haya esta huelga, ¿verdad? El paro, siempre si cometen delitos, pues entonces no los exime solo porque están en una huelga o un paro porque hay un pacto colectivo de trabajo, ¿verdad? Que posiblemente no se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, pero esto no los exime a cometer delitos, porque lo tienen todo que hacer en forma pacífica, sin afectar
a nadie, a tantos a bienes, ¿verdad? De otras particulares, ¿verdad? De otras personas y también afectar los bienes del patrono, ¿verdad? Entonces hay veces que muchos, hay una huelga y ponen a dañar el patrimonio de otras personas, entonces eso no es permitido, ¿verdad? Entonces lo tienen que hacer de conformidad con la ley sin afectar a nadie. Porque esto lo van a hacer porque puede ser que no hay cumplimiento de los pactos colectivos de trabajo y hacer de nuevo otra negociación, quieren hacer otra negociación y si el patrón no se niega a hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero lo deben de hacer, dice una huelga y pedir una autorización y en forma pacífica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 255, también establece que en caso de huelga o paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de la parte interesada, dispondrá la clausura de los establecimientos o negocios que en conflicto afecte con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. Porque en caso de paro o de huelga que sean ilegales o en caso de paro o huelga consumados, o sea, que haya terminado, consumados de hecho, a petición de parte o de oficio, los tribunales de trabajo podrán decretar y ejecutar sin más trámite bajo la responsabilidad del juez las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho al trabajo de las personas que deseen laborar, en entendido de que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley que regula la negociación colectiva para la huelga. Entonces, tienen que hacer una huelga, pero todo debe ser legal, ¿verdad? Sin afectar y hacerla de forma pacífica y tienen que tener ya la autorización porque en caso de incumplimiento, ¿verdad? Y si ya están afectando a terceras personas también con las negociaciones, entonces va a intervenir el juez, ¿verdad? Entonces debe de hacerse de buena manera. Entonces también debe de intervenir el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Por medio de la Inspección General de Trabajo. Porque para eso, por cada pacto colectivo y cuando se forma un sindicato, pues hay que dar aviso a la Inspección General de Trabajo. Y también cuando cualquier movimiento y todo lo que se hace con relación a los movimientos que haga el sindicato, se le da intervención también a la Inspección General de Trabajo. Entonces, el artículo 281 del Código de Trabajo establece que los inspectores de trabajo
que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objeto de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan también en este código. Deben de entrar sin previa notificación, ¿verdad? Cuando hay, en este caso, ¿verdad? Deben de entrar sin previa autorización en todo establecimiento laboral sujeto a inspección en jornada de trabajo conforme al reglamento interior de trabajo o a las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a permanecer en ¿verdad? Permanecer en o sea, en el establecimiento, ya sea en una institución o en una empresa, el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, o sea, deben de supervisar, ¿verdad? Ya la autorización no les faculta a ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que previa autorización de juez sea constatado que los mismos desarrollan actividades como establecimientos o lugares de trabajo. También hacerse acompañar de las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso al centro de trabajo, y podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de trabajo actúan bajo su más estricta responsabilidad en casos debidamente justificados, y la Inspección General de Trabajo podrá solicitar autorización judicial. Entonces, pueden entrar, ¿verdad? También los inspectores a supervisar cualquier cuestión que hayan que se derive, ¿verdad? De estas reuniones. Entonces, la Inspección General de Trabajo debe intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tenga noticia, a fin de prevenir su desarrollo o lograr su conciliación extrajudicial. Como también se puede observar en el artículo 281 del Código de Trabajo, en la Inspección General de Trabajo también se practican negociaciones entre las partes, aunque hay que hacer notar que la gran mayoría son negociaciones individuales que pretenden un arreglo directo entre el trabajador y un patrón, a efecto de llegar a un acuerdo extrajudicial y que evite problemas de mayores dimensiones entre las partes, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual los trabajadores se reúnen, ¿verdad? Entonces, luego de tener la reunión, el sindicato, y ya tener el impacto colectivo, hacer las negociaciones con el patrono. Entonces, dentro del desarrollo de un juicio ordinario, también hay que hacer, podemos hacer, ver en el artículo 340 del Código de Trabajo, donde hay que es la norma obligatoria, ¿verdad? Que las partes tienen de realizar las negociaciones, aunque de carácter individual, ¿verdad? Por medio de la conciliación dirigida por el juez. Posteriormente,
también está el artículo 375, ¿verdad? Podemos ver el artículo 340. ...340 del Código de Trabajo, ¿verdad? Que el juez plantea, ¿verdad? Si alguien plantea la reconvención en un juicio, ¿verdad? Un juicio ordinario, el juez suspende la audiencia y señala una nueva para que tenga lugar y debe contestar. Entonces, el juez en el párrafo segundo del artículo 340 establece que cuando se contesta una demanda o la reconvención, si la hubiera en un juicio, ¿verdad? El juez procurará venir a las partes proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier forma de arreglo en que convinieron, ¿verdad? Las partes, siempre que no se contraríen las leyes y reglamentos y disposiciones aplicables. Entonces, si el demandado estuviera de acuerdo, dice, de acuerdo con la demanda hacia el obligado, en todo o en parte podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que será constar, sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Entonces, siempre en el artículo 340, el juez siempre va a platicar con las partes, dice a venir a las partes, quiere decir que el juez va a platicar con las partes en caso de que sea necesario, ¿verdad? Que no lleguen a un acuerdo voluntario. Entonces ya es por medio de un juicio. Hay que hacer notar que, bueno, en el artículo 340, donde establece que en cada etapa obliga a que en cada etapa obligatoria las partes tienen que realizar negociaciones, aunque de carácter individual, por medio de la conciliación dirigida por el juez, ¿verdad? Entonces también podemos ver que por medio de este fundamento, de el artículo que señala el Código de Trabajo, el juez siempre va a ver cuando no hay un acuerdo extrajudicial, lo va a hacer el juez. Y en este caso, él los va a llamar también a conciliación. También se puede negociar los patronos y trabajadores, y de acuerdo al artículo 375 del Código de Trabajo, entonces el artículo 75 del Código de Trabajo, que establece también que los trabajadores pueden negociar un arreglo directo con los patronos representados por consejos o comités ad hoc. Entonces dice el artículo 375, cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo. Y dentro de las 24 horas posteriores a su firma, ¿verdad? Entonces hay que mandar dentro de las 24 horas
cuando ya hayan firmado, entonces se les manda también una copia, le queda una a cada una de las partes y le mandan una copia a la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Para su conocimiento. Y la remisión la harán los patronos y en su efecto los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o del trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en caso de que los infractores fueren patronos. Entonces, eso es también con relación a cuando se hacen las negociaciones, deben de ser las negociaciones. Entonces, tenemos los fundamentos, ¿verdad? Donde se pueden fundamentar y cuáles son las obligaciones para luego de hacer un acuerdo, ¿verdad? Y tienen que llevar y de todos le deben dar conocimiento al Ministerio de Trabajo por medio de la Inspección General de Trabajo. Una pregunta, Lick. ¿Sí? Sí, o sea que además de Sí. la función que tiene la Inspectoría de Trabajo, también tiene la facultad de la conciliación de ambas partes, tanto trabajadores como patrón. Ajá, tienen que tener una comisión de la Inspección General de Trabajo y deben de estar, en la mayoría de veces deben de estar presentes. Entonces, cuando va a comunicarse, va a platicar, tienen que, para hacer alguna negociación, tienen que, los del sindicato, ¿verdad? Tienen que notificarle a la Inspección General de Trabajo para que manden siempre un representante, un inspector y esté presente. Y de todo lo que se va a negociar y a un acuerdo, tienen que informarles, mandar una copia de las negociaciones, de unas actas, todo eso, todo lo que haga. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, licenciada, disculpe, una pregunta. Usted dijo que en el artículo 375 se establece que se tiene que enviar una copia auténtica dentro de las siguientes 24 horas, pero solo, fíjese que si no escuché muy bien, ¿copia de qué sería? Del acuerdo al que se llegó. Sí, del acta. Dice. Ajá. Entonces, cuando se han acordado, ¿verdad? Hay un arreglo, se levanta acta de lo acordado. Entonces, el acta y se envía una copia auténtica a la Inspección General de Trabajo luego de haber firmado todos, ¿verdad? Entonces, tienen 24 horas para presentarla. ¿Ya lo Ok. copiaste? El link de que andaba de conexión, sí, Sí. pero de asistencia, ¿no? Amor, te dije que lo buscaras en el Zoom. Vaya, ya se estaba haciendo. Tiny. Ujú. Bueno, entonces, sí, no sé si alguien más quiere intervenir. Licenciada, bueno, buenos días. Una pregunta. Solo tengo una duda. Sí, Cuando usted mencionó, por ejemplo, en el tiempo de la vigencia del contrato colectivo o del pacto colectivo, cuando se vence dice que Ujú. tienen un mes para denunciar, ¿verdad? Y si no se Sí, un mes denuncia, antes. si no se denuncia un mes, pues sigue
el pacto tal con las condiciones como las que estaban. Sí. Ahora, mencionaba también de que, por ejemplo, los trabajadores que no estén de acuerdo pueden denunciar eso, pero ¿cuántos trabajadores serían? ¿Con uno que no esté de acuerdo se puede hacer la denuncia? ¿O tiene que haber una cantidad exacta de trabajadores para hacer una denuncia cuando no están de acuerdo con las condiciones? Pues no establece la ley cuántos, solo dice que si no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pero deben denunciar es un requisito, ¿verdad? Es un requisito que da la ley de que si no, que tienen que denunciar antes de que termine el pacto colectivo, al que ya tienen, en el que cuál están, ¿verdad? Que ya sea para 1 año, para 2 años. Entonces, cuando falta 1 mes para que termine, entonces sí, para poder pedir otras negociaciones a los patronos, entonces tienen que denunciar, ¿verdad? Algo tienen que decir. Entonces, para poder, entonces ya no tienen que negociar nuevamente con el patrono para pedir tal vez otros beneficios. Entonces, porque como es cambiante, ¿verdad? El tiempo y las necesidades que se van creando, entonces se van a pedir de esa manera. Entonces, pero si no denuncian, tienen 1 mes como requisito y se les olvidó y no lo hacen, entonces automáticamente el pacto continúa, así como cuando es un arrendamiento, ¿verdad? Que sí, el mismo por un periodo igual. Entonces, igual de esta manera. Gracias, licenciada. Bueno. Entonces, aquí tenemos también los convenios, ¿verdad? Los convenios de internacionales, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, ¿verdad? Y dentro de estos está entonces entonces los objetivos, ¿verdad? Los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo son los objetivos principales de la OIT. Entonces son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo, ¿verdad? Decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Entonces, esos son los objetivos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, dentro de estos convenios, ¿verdad? Internacionales, tenemos el 98, de OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociaciones colectivas. Entonces, este convenio también fue adoptado en la 32ª reunión de la Confederación Internacional del Trabajo y fue celebrada según la historia, en Ginebra, el 1 de julio de 1949. Y ese convenio fue aprobado por
por Guatemala mediante la emisión del Decreto Legislativo 843 del 7 de noviembre de 1951 y posteriormente ratificado por Guatemala el 28 de enero de 1952. Entonces, mediante la descripción de dicho tratado, las partes contratantes se comprometieron a favorecer la concertación paritaria entre trabajadores y empleadores. También a promover se comprometieron también a promover cuando sea necesario y conveniente el establecimiento de procedimientos de negociación voluntaria entre empleadores y organizaciones de empleadores de una parte y de organizaciones de trabajadores de otra, con el objeto de regular las condiciones de Fíjese que empleo. estaba viendo que con ese tono que está se puede hacer bien aquí. Bueno, Y le queda más. apague su audio. Es que también Sergio Chávez, con micrófono, por favor. Lo que sí es que la costadera es un poco más barata que esta. ¿Sí? La diferencia es que esta le queda más rico. Sergio Chávez. Sergio. Voy a sacar el presupuesto los dos y ya le dije. ¿Está bien? ¿Sí? Pues sí, entonces dice que también se comprometieron a fomentar el establecimiento y la utilización de procedimientos adecuados de conciliación y arbitraje voluntarios para la solución de conflictos laborales. También para reconocer el derecho de los trabajadores y empleadores en caso de conflicto de intereses a emprender acciones colectivas, incluyendo el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan determinar los convenios colectivos en vigor. Y posteriormente al otorgamiento de dicho convenio, la Organización Internacional del Trabajo consideró también que se deberán hacer mayores esfuerzos para realizar los objetivos contenidos en el enunciado del artículo 4 del convenio sobre derechos de sindicalización y negociación colectiva. Esto ya fue en el año de 1949, por lo que decidió adoptar diversas proposiciones también relativas al fomento de negociación colectiva. Y que también ya esto también lo manifestaron en 1981 y donde se adoptó el convenio sobre negociación colectiva, ¿verdad? Donde ya se definió en su artículo también segundo, ¿verdad? De efectos de presente también de ese convenio. Entonces, también hay una organización de una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, también regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre empleadores con sus organizaciones. Y está una organización
o varias organizaciones de trabajadores o lograr estos fines a la vez. En su artículo 5 también se regula que deben adoptar medidas adecuadas. Disculpe la interrupción, licenciada. ¿Usted no tendrá alguna opción para silenciar micrófonos? Fíjese que me tengo que meter, pero Para silenciar a Sergio Chávez, que de qué rato tiene su micrófono encendido y no lo apaga. sí. Exacto. Blanquis está por ahí, por favor que me ayude. Sí, licenciada, buenos días, pero me tendría que colocar como anfitriona para poderle silenciarlos. Voy a ver si puedo aquí. Licenciada, colóquese sobre el nombre de los compañeros y ahí está la opción de silenciarlos. Sí. No, cambiar nombre, pero es que tengo que meter a una opción, pero No, me aquí da. mismo en el chat, licenciada, aquí donde aparecen ellos como participantes, colóquese sobre ellos y ahí le da la opción de silenciar micrófono. Participantes. Pero de igual manera, licenciada, creo que Sergio Chávez ya silenció su micrófono. Ya, ¿verdad? Ya, acaba de silenciar. Sí. Yo le escribí a su número para que viera. Ah, espérame. Puede continuar, Lee. Muy bien, entonces ya estamos ahí. Solo quería ver. Gracias. Entonces, es ahí donde tenemos lo que es la organización, ¿verdad? También de la OIT y cuáles son sus objetivos y lo que está lo que también establece el convenio 98, ¿verdad? De la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Entonces, lo que son estas. Y entonces tenemos también, luego tenemos como el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que está en las convenciones colectivas de trabajo como fuente del derecho colectivo de trabajo. Y tenemos el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que este pacto colectivo de condiciones de trabajo es el producto, ¿verdad? Final del acuerdo tomado por un empleador y un grupo de trabajadores, ¿verdad? Ya organizados como sindicatos para regular las condiciones generales de trabajo por un tiempo determinado en el que se fija dentro de la misma convención. Entonces, la mayoría de las empresas cuentan con un pacto colectivo, ¿verdad? Vigente, porque es una de las primeras exigencias de los grupos de trabajadores, ¿verdad? Porque para eso forman siempre un sindicato para hacer un pacto colectivo para mejoras, ¿verdad? Entonces son una de las primeras exigencias del grupo de trabajadores, porque los del sindicato van a representar
a todos los demás trabajadores, ¿verdad? Sindicalizados y aún no sindicalizados. Pues entonces es una exigencia que se encuentra también ampliamente respaldada por la ley. Toda vez que se impone al empleador la obligación de negociar el pacto con sus trabajadores sindicalizados. Y esto lo podemos encontrar, fundamentarnos en el artículo 51 del Código de Trabajo para atender las solicitudes y grupos también. Entonces, miremos el artículo 51 que lo que establece, ¿verdad? Entonces, el artículo 51 del Código de Trabajo establece que todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. Entonces, al efecto se debe observar las siguientes reglas, establece el código, el 51, artículo 51 del Código de Trabajo. El porcentaje a que se refiere el párrafo también anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente o por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios. También el pacto colectivo debe negociarse en conjunto de sindicatos representantes de cada profesión, ¿verdad? Entonces se puede establecer que para que haya, para todo pacto colectivo, ¿verdad? De condiciones de trabajo debe de haber un sindicato. Si hay varios sindicatos, pues con el que va a negociar el patrono es con el que tenga más miembros o más trabajadores afectados. Porque hay lugares donde no hay solo un sindicato, sino hay hasta 4 sindicatos. Pero el patrono va a negociar con el que tenga más trabajadores afectados. Y ese acuerdo y esos beneficios de este pacto que va a haber en el pacto colectivo no solo va a beneficiar a los que lleguen a los que forman el sindicato, sino que a todos los trabajadores de la empresa, ¿verdad? En general. Entonces, eso es lo que va a beneficiar, ¿verdad? A todos. Entonces, pero el patrono, según la ley, no puede negociar con todos los sindicatos que hay dentro de su propia empresa, ¿verdad? O institución, sino con que tenga más trabajadores
afectados, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que sindicalizar también a todos sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, entre más sindicalizados hay, entonces más no el beneficio, sino que va a ser el que van a ser escuchados, ¿verdad? Y es el con el que va a negociar el patrón. Pero sí va a favorecer a todos, dependiendo los beneficios que soliciten. Entonces, también tenemos el artículo 374, donde también nos habla que también cuando hay grupos coaligados, ¿verdad? Entonces, también está este fundamento. Entonces, tienen que negociar también en este caso con estos. Entonces, cuando hay un arreglo directo, ¿verdad? Entonces, con los trabajadores coaligados, los patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo, con la sola intervención de ellos, de cualquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités también ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por lo menos con más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Entonces, también lo pueden hacer, ¿verdad? Con este fundamento. Entonces, la importancia del pacto colectivo no radica solamente en lo obligatorio que se impone, sino que también en que puede ser un instrumento de mucha utilidad para el mejor desarrollo de las actividades del centro de trabajo, para mejorar la armonía laboral y por lo mismo para el empleador, ¿verdad? Entonces el derecho laboral, ¿verdad? Cada vez más al negociar lo más específico específicamente como un derecho general impuesto por el órgano legislativo, ¿verdad? En vez de normas globales que se fijen normas del mismo lugar de trabajo. Para mejorar los centros de trabajo, ¿verdad? También como para realizar mejor el trabajo, tener mejores centros, ¿verdad? A veces hay jornadas que pueden afectar, ¿verdad? A los trabajadores y tal vez dividir el trabajo, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones, porque pueden ser que hay muchos grupos que pueden trabajar solo de noche, ¿verdad? Y les puede afectar. Entonces, tal vez hacer más, compartir, ¿verdad? Esos horarios para que no afecte a todos no afecte a solo un grupo, ¿verdad? De trabajadores, sino dividirlo, ¿verdad? Entonces, que sea todas esas cosas, mejores beneficios para que presten un mejor servicio. Todo eso se va a negociar en un pacto colectivo de trabajo y no solo va a ayudar al
al empleador, sino también a los trabajadores, ¿verdad? Entonces ya el pacto colectivo tiene ya categoría de ley, de una ley, ¿verdad? Profesional dentro de la empresa y puede decidirse que es una ley emanada del organismo legislativo, solo que aplicable dentro del entorno laboral. Entonces, esto va a ayudar a toda la institución o la empresa y a los trabajadores, ¿verdad? Porque desde nuestra legislación laboral también existe el pacto colectivo de industria, de actividades económicas o de región determinada. Puede ser un pacto colectivo de mayor amplitud. Entonces, eso es lo que se refiere a todo el pacto colectivo, ¿verdad? Entonces debe de haber una organización porque en Guatemala ha habido pocos intentos de negociar, ¿verdad? Estos pactos debido a varios factores. La verdad que sí, ¿no? Porque yo tengo que ver todo. Un chica que el día me casi viene hasta mis flores. ¿Es su micrófono? Ronald, tu micrófono. No, no me quiero quitar tanto. Ronald. Pues sí, entonces por la poca organización y laboral, ¿verdad? Entonces, y también algunas presiones, ¿verdad? Externas que pueden haber. Por eso a veces no hay negociaciones, ¿verdad? En muchas instituciones o empresas, ¿verdad? Pero donde se pueda, en donde hay, ¿verdad? Pues sí es cierto, siempre hay beneficios, ¿verdad? Para el trabajo, los horarios y todo para lo que son las suspensiones, ¿verdad? Suspensiones de trabajo y por enfermedad o maternidad y algunas otras que pueden haber si se logra pactar con el patrono, ¿verdad? De acuerdo a estos convenios, ¿verdad? Que se pueden hacer por medio de los pactos colectivos. Entonces son convenios colectivos de condiciones de trabajo que se pueden realizar. Entonces tenemos el convenio colectivo condiciones de trabajo que viene ya a ser también como una modalidad del pacto colectivo. Cuando el negociador de la parte laboral no es un sindicato, sino también un grupo coaligado de trabajadores, también constituido en un comité ad hoc. Entonces, dentro del Código de Trabajo están los pactos colectivos, ¿verdad? En el artículo 49 al 53, que hace referencia a exclusividad de los sindicatos, excluyendo los mismos a los grupos laborales no organizados en dicha forma. Sin embargo, la realidad impone también los grupos, ¿verdad? No solo sindicalizados, sino grupos, en tanto no sean sindicatos. También pueden negociar colectivamente y al producto de esa negociación también se le denomina como convenio colectivo y se aprovecha la extensión como fundamento legal
lo establecido también en los artículos 374 al 77 y entonces el Código de Trabajo, donde se refiere a cuestiones concretas, quejas específicas, pueden hacer arreglos particulares, pero como la ley no lo limita, ¿verdad? También se puede hacer de esta manera. Las diferencias pueden originarse por un solo asunto o por 20 asuntos variados, ¿verdad? Pueden haber muchos asuntos que quieren platicar. También puede una medida que se desarrolle también la creación de sindicatos. Los convenios colectivos irán cediendo su puesto por pactos colectivos. Entonces, como les mencioné, que las disposiciones están en los pactos colectivos de empresa o de centro de producción determinado en el artículo 49, que es el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo y deben prestarse y las demás materias relativas también, ¿verdad? A esto. Y el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y unas normas deben adaptarse a todos los contratos individuales colectivos existentes o que luego de realicen a las empresas industriales y regionales. El artículo 50 de las estipulaciones de pacto colectivo, condiciones de trabajo que tienen fuerza también de ley para las partes que lo han suscrito y todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción. Dichos trabajadores van a resultar favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado, ¿verdad? Entonces, todos son beneficiados, no solo los que están sindicalizados, los que están sindicalizados o no, siempre van a recibir los mismos beneficios. También los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables a los trabajadores que los contenidas en el pacto colectivo. Entonces tenemos también y en el artículo 51 que todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajadores o varias zonas del país, los servicios de más o de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. Entonces, debe de observarse el porcentaje a que se refiere el párrafo también anterior, que se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en dicha empresa o centro de producción.
Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociar con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes. Entonces, tiene que ver todo eso para hacer las negociaciones, ¿verdad? De los pactos colectivos. Y el artículo 52, el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad sui iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar. Y el tercero, entonces todas deben de ver uno, y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de sucesivo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia. Debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos, o sea, de todo lo que uno entrega hay que llevar una copia para tenerla recibido, que ya lo entregó, ¿verdad? Y ese es uno de los requisitos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo, y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes a ajustarse a las disposiciones de ley. Entonces, cuando recibe en este caso, un ejemplar, ¿verdad? El pacto colectivo, de las condiciones que ha llegado, no lo tiene nomás que guardar, sino recibirlo y leerlo para ver si no hay algunas disposiciones que plasmaron dentro de este pacto colectivo que no estén regulados en la ley, ¿verdad? Pero que sean de violación a los derechos de los trabajadores. Si son con beneficio, pues está bien, ¿verdad? Pero si afectan, entonces lo tienen que indicar de inmediato para que sea subsanado esa disposición, ¿verdad? Que contemplaron dentro del pacto colectivo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta y lo dejamos ahí en este punto, toda vez que por ahora, ¿verdad? Y algunos compañeritos de ustedes tienen otra clínica, ¿verdad? Tenemos que pasar a la otra clase. Entonces, una pregunta, ¿bien? ¿Sí? Solo quería saber las notas del primer parcial. Fíjese que en eso estamos para la calificando, entonces más adelantito se les va a proporcionar. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera manifestarse? Licenciada, buenos días. Disculpe, solo tengo una consulta. Para las personas que fueron a lo del evento de las votaciones, ¿cuándo deben entregar el informe o usted va a dar las instrucciones de cómo debe hacerse? Fíjese que no, porque eso se los dijeron en sus reuniones que han tenido. Entonces, ellos van a solicitar ese informe. Entonces, más adelantito, por el momento no han dicho nada, solo que tienen que hacer el informe. Pero yo creo que el informe, no sé si lo van a hacer, si les dijeron a ustedes que lo van a hacer hasta después de la segunda vuelta. Pues en la reunión no han dicho nada de informe, fíjese, licenciada, por eso le consulto.
Ya fíjese que como yo no estoy en eso, ¿verdad? Solo son otros grupos que están en eso de la participación, ¿verdad? Entonces, Licenciada, pero ahí tendría que valer la asistencia que tomamos ese día en la participación, porque ahí nos pedían fotos y todo. sí, eso les va a servir a ustedes. Por eso ustedes voy a necesitar un listado de todos los que están participando por sección, ¿verdad? Entonces, voy a necesitar un listado de todos para poder yo saber quiénes fueron los que fueron a este evento, ¿verdad? Entonces, sí voy a necesitar este listado. ¿Sí? Licenciada, buenos días. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Licenciada, solo para la compañerita que estaba haciendo la pregunta del informe. ¿Sí? En el momento final de nuestra participación, el día 25 de junio, todos llenamos unos formularios que se le entregaron al encargado del centro de votación de la PDH, y ese es el informe que cada uno hizo en su momento, pero como trabajo de investigación o de resumen de lo que nosotros hicimos en ese día, a nosotros no nos han pedido nada. Pues sí dijeron que tenían que hacer un informe, pero yo creo que le dijeron a los auxiliares algo así. Entonces, ellos tienen que hacer un informe, no sé, creo. Nada más sé que... Buenos días. ¿Sí? Solo con una aclaración para los compañeros. Informe a ellos nunca se les pidió. Ellos no tienen, nosotros sí tenemos que entregar un informe de los que participaron y toda la cuestión, pero los compañeros no. Y sí es cierto, las constancias ellos las entregaron el día que fueron ellos a participar como observadores. Quien los va a calificar al final, supuestamente, ¿verdad? Pero sabemos que vale 40 puntos la valoración de la participación, es el informe que ellos le van a entregar al bufete popular, los del TSE. Ya. ¿Los del TSE o los de la PDH? PDH. Es que según yo escuché y dijeron la vez pasada todos que tenían que dar un informe y que por eso no querían que los pusieran en el trabajo que se les va a pedir. Pero por esa razón fue que yo les entendí que tenían que hacer un trabajo. Y entonces en lugar de hacer de ese informe que era como un trabajo, entonces como aquí les pedimos un trabajo y por eso no les he pedido el listado de los grupos, porque no, sí, de grupos, ¿verdad? Que tenemos que hacer, pero como dijeron que tenían que hacer eso, entonces les iba, según yo, era un trabajo de eso mismo, como de investigación, de todo lo que hicieron, lo que pasó y todo. Entonces, por eso habíamos dicho que se les iba a poner como lo del trabajo que hay que hacer. Entonces, pero si no tienen que hacer, entonces tienen que participar en el trabajo normal, ¿verdad? Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Sí, buenos días. Fíjese que en el caso de nosotros que participamos allá en Quiché, sí nos dieron formularios, pero era también como una investigación de que cómo estuvo ese día las votaciones, si hubieron mucha afluencia. Y ellos nos dijeron que eso era parte del informe que entregamos ese día y la verdad que sí, también uno se cansó ahí ese día, ¿verdad? Estar ahí viendo muchas situaciones, pero sí fue también un informe donde teníamos que ver cuántas personas llegaban, si habían muchos ancianos y cosas así, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Sí, pero eso es aparte, compañeros, el informe que se entregó fue a ellos. O sea, no hay que entregar ningún informe a la licenciada. Ajá. Sí. Ella tendría que manejar, la licenciada tendría que manejar sus puntos que hacen falta, que serían 60 puntos, a la forma que ella quiera manejarlos con los que participaron. Aparte es los trabajos y los laboratorios que la licenciada ha enviado en el grupo, que de los saqueos que no fueron observadores, y son los días que nosotros hemos ido, ¿verdad? Ellos sí tienen que trabajar sobre el 100%.
Ahora una consulta. Licenciada, buenos días. Fíjese que a nosotros, nuestro coordinador de acá de Amatitlán, bueno, yo estuve en una de las escuelas de aquí de Amatitlán, nos dijo que ellos nos iban a pedir un informe, que nos iban a pedir un informe de la primera vuelta y un informe de la segunda vuelta, pero que ellos nos iban a informar. Eso fue lo que nos dijo nuestro coordinador. Pero es que a nosotros nos dijo la coordinador de lo de clínicas, que ustedes tenían que rendir un informe a ellos, me parece. Buenos días. Perdón, Fíjense que yo digo al bufete popular, pero al coordinador de clínicas. Entonces, les digo, ellos tienen que rendir un informe. Entonces, eso sabía yo. Y entonces, como la vez pasada, cuando empezó, en su chat, alguien les pusieron que tenían que hacer un informe, ¿verdad? Al final. Licenciada, buenos días. Fíjese que yo llevo las 3 clínicas y por lo menos en la clínica del domingo, la licenciada, ella sí ha asistido cuando hemos ido allá a la zona 7. Ella sí fue la que nos dijo que nosotros sí teníamos que entregar un informe. Entonces que teníamos que tomar fotos y que eso era aparte de haber asistido al voluntariado de lo de las votaciones. El informe iba a respaldarnos a nosotros para los puntos de los laboratorios que nosotros no hemos hecho los días que nos ha tocado que asistir a zona 7. Pero ahí sí que mejor esperemos información oficial, ¿no? Porque tenemos cada quien, como no todos llevamos con los mismos licenciados, cada quien tiene información. No, pero yo sí les dije que yo entendí y lo platicamos la vez pasada. Y cabal, la licenciada del domingo también dijo lo mismo, de que teníamos que ponernos pilas a tomar fotos, porque ella sí iba a pedir el informe de los días que nosotros íbamos. Sí, es un informe y lo platicamos la vez pasada y por eso uno de ustedes, de los que van, dijeron, licenciada, tenemos que hacer un informe nosotros y entonces mejor no nos pongan el trabajo y que nos valiera ese informe. Entonces fue por eso que yo les dije, vaya, está bien. Exacto. Pero si no hacen nada, entonces tendrían que participar normal. Pero licenciada, el informe y las fotos eran para el formulario del día domingo. Miren pues, yo creo que todos deben de poner atención. Lo que pasa es que van a los lugares y ya están con el teléfono y no ponen atención. Entonces, si algunos es porque así es. Licenciada, buen día. Fíjese que en las conferencias que recibimos, dijeron claramente que ahí iban a haber algunos a los que se les iba a solicitar informe, pero iba a depender de cada licenciado. Por ejemplo, yo llevo la clínica de